Te lo decíamos hace unos minutos, en este miércoles de ceniza en Pamplona, en la Onda, tenemos una cita con Eusko y Cascuncha, con la Sociedad de Estudios Vascos, para hablar en esta ocasión de los carnavales en nuestra comunidad, en Navarra. Nos acompañan el etnógrafo Pello Iraizoz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también el historiador y etnógrafo David Marías Currena, muy buenas tardes. Buenas tardes. Carnavales, bueno, acabamos de terminarlos, porque hoy estamos, como decimos, en miércoles de ceniza. Tendríamos que hablar primero del origen del carnaval, como tal, ¿no? A ver, Pello. Bueno, el origen del carnaval, como el tópico dice, se remonta a la noche de los tiempos, pero es verdad, es cierto, es muy antiguo. Tanto que, bueno, pues los distintos especialistas, antropólogos y demás de todo tipo, pues tienen sus serias discusiones del origen, pues por eso mismo, porque es muy remoto y entonces se presta a distintas conjeturas. Bueno, pues desde luego es precristiano, es pagano, y aún conserva ritos y trazos muy notables, ¿no? Y muy vistosos de paganismo y de tradición antigua. Y bueno, pues eso es lo que todos estos estudiosos lo analizan, estudian y ahora un poco os comentaremos, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, eso sí, comentaros que a pesar de que tenemos este carnaval un poco localizado en el calendario cristiano antes del miércoles de ceniza, que es justamente cuando ya se termina toda la ronda carnavalera, ¿no? Pues eso antes no tenía esas premisas, ¿no?, cristianas, sino que la fiesta proviene de mucho más Mucho antes, antiguo, ¿no? que todo eso, sí. ¿Y cuál era el significado del carnaval entonces, antes del cristianismo? Bueno, el carnaval se marca en una serie de fiestas del invierno, del calendario invernal. Ha habido momentos en la prehistoria, en épocas antiguas, en las que el año se consideraba que terminaba en estas fechas, ¿no? En marzo, febrero, marzo. Entonces, hay quien dice que el carnaval sería una fiesta que enfrentaría el final del año con el año nuevo. De hecho, muchos de los ritos que se siguen celebrando en los carnavales tienen un significado de despertar de la primavera, de resucitar de la vida. Como el invierno ha sido el fin de la vegetación, los árboles están muertos, llega la primavera y resucita. Entonces estas fiestas de llamar a esta nueva vida, a la naturaleza, ¿no? Es un poco, pues muchas veces se habla de la luna que duran, sus grandes cencerros son ese replique, ese llama a esa vida nueva. Algo que este año nos pilla un poco más lejos, ¿no? Porque la primavera, este año ha sido muy pronto el carnaval, la primavera todavía la tenemos un poquito alejada, en este caso. Sí, fijaros un poco en lo que comenta David, como es muy cierto, ¿no? En una economía absolutamente agrícola y además pues de montaña, como es aquí más o menos rigurosa en el invierno largo y con hambre, ¿no? Cuando el invierno pues depende de lo que te queda pues que has guardado del resto del año, pues lo que están deseando es que llegue el buen tiempo, que germine la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el invierno es larguísimo y se hacen ritos mágicos para provocar a la naturaleza que responda antes, ¿no? Y en este sentido, pues eso, los de Ituren y Zubieta y otros muchos elementos del carnaval, ¿no?, lo que hacen es ir de Ituren a Zubieta con sus cencerros haciéndolos sonar o viceversa, ¿no? Pero esto no era un espectáculo como el día, ¿no?, para que la gente lo vea. Eso se hacía y mientras ellos hacían sonar los cencerros por el camino, nadie estaba allí para verles, ¿no? No es un espectáculo. Era un rito mágico, ¿no?, para con aquellos cencerros descomunales despertar a la naturaleza. Y luego hay un elemento magnífico para, pues eso, para seguir esta pista justamente de este rito, que es el archa, el oso que hacen salir en cantidad de carnavales de todo el País Vasco y sobre todo más en Navarra. El archa es un rito más de que el oso, que es un animal que todos sabemos que hiberna, se le hace salir, se le provoca que se despierte antes de tiempo. Para que oye, date prisa que la naturaleza tiene que volver a resucitar. Y se le saca el archa un poco a tirón, ¿no? Esto es un claro rito, pues eso, mágico, ¿no? Mágico y que data de esa época precristiana que no sabemos hasta cuándo se remonta. De hecho, en un carnaval de Huesca, en Bielsa, que también sacan el archa, porque este es un fenómeno como muy pirenaico y más extendido que lo que es nuestro entorno cercano, ¿no?
pues hacen como que se despiertan. El vaso está todo el rato pues por ahí remoloneando y medio tirado en el suelo, entonces casi todo el tiempo un poco lo que hacen con el archa es hacerlo despertar. Ese deseo, ¿no? De que la naturaleza resurja y pueda dar sus frutos, que al final es lo que esperaban, ¿no? En ese caso. David, no sé si querías añadir algo. Sí, bueno, lo que has comentado, este año el carnaval ha caído muy pronto, ¿no? Ha tocado primeras semanas de febrero. Sí. Esto tiene relación con el cristianismo. Claro, porque tampoco nos podemos olvidar de que hay una conexión muy clara, ¿no? Entre el carnaval y el cristianismo. Es una sociedad que lleva siglos y siglos de tradición cristiana. Sin embargo, el cristianismo, cuando irrumpe en nuestras tierras, no logra hacer desaparecer los ritos anteriores, los ritos paganos, ¿no? Igual que la Navidad celebra el solsticio de invierno, San Juan Bautista celebra el solsticio de verano, pues el carnaval no se puede hacer desaparecer y el cristianismo lo adopta. Y lo adopta como una celebración previa a la Cuaresma. La Semana Santa, si sabéis más o menos, se celebra el domingo siguiente al primer plenilunio, al primer día de luna llena de primavera. Entonces, tiene que coincidir un poquito antes y pues eso se adelanta, ¿no? Entonces, el cristianismo ha juntado la Cuaresma con esos días de ayuno y de abstinencia con unos días previos que son de fiesta y de celebración. Esos días previos que existían desde siglos antes del cristianismo. Pero bueno, se ha llamado carnaval. Entonces, es la época de Don Carnal, que se llama carnaval, la lucha de Don Carnal y Doña Cuaresma, sí. Entonces, eso que dice un poquito. Pero dicen el cristianismo la nueva perspectiva que le da el carnaval, ¿no? Aunque no, desde luego no siempre ha pasado por muy buenos momentos el carnaval, ¿no? No, además eso, la Iglesia no ha tenido más remedio que asumirlo, pero en muchos casos a regañadientes, ¿no? El carnaval nunca ha gustado demasiado a las jerarquías religiosas y bueno, pues han peleado de alguna forma siempre con él, pues porque simboliza un poco esa fiesta, esa anarquía desbordada y tal, que bueno, pues el cristianismo ya sabemos que no le gustaba demasiado. Hasta el punto incluso de que se da la característica muy bonita, muy curiosa, ¿no? De que estos elementos de carnaval pues se dedican a azuzar a los críos, a los espectadores, ¿no? Que en unos sitios se visten de pieles, en otros de sacos, en otros se ponen incluso zarzas por encima para abalanzarse a la gente y pinchar, o esparcen ceniza, o manchan, o pegan con una verga. Todos estos elementos que ha habido en todos los carnavales, tanto en el norte como el sur de Navarra, ¿no? Seguían a los niños y cuando un niño o cualquiera que se escapaba de ellos se metía en el atrio de la iglesia, eso era el lugar sagrado. Ahí no podían Ahí entrar. no se tocaba, ¿no? Era algo tan claro como decir que mira, hasta aquí lo pagano y hasta aquí lo cristiano, ¿no? En ese sentido se tenía muy claro. No, la iglesia desde luego no está muy Hombre, es un momento ni de la sociedad bien transgresión, ¿no? pensante, porque también la sociedad así más burguesa y más ñoña hacía, en Pamplona, en las ciudades, hacía carnavales, pero cerrados en bailes de máscaras, en lugares cerrados, ¿no? Pues porque lo otro es muy vulgar, muy demasiado mundano, ¿no? Es un momento, yo decía, de transgresión que por eso supongo que no gustaba a la iglesia, o quizá porque era un momento en el que muchas personas se decidían a hacer algo que en otro momento desde luego no era impensable, ¿no? Es cierto, por dos razones. Primero, porque lo ha dicho que yo no era una fiesta vulgar, popular. En los niveles altos de la sociedad no participaban, sino que eran los más pobres del lugar los que pedían por las casas, cogían alimentos para ayudar un poco a su economía. Y por otro lado, por los excesos que se cometían, ¿no? Muchas veces, pues, es el momento que aprovechando esos disfraces, esas máscaras, esos andrajos que se ponen, pues aprovecha pues para hacerse de comida, de bebida, de fiesta. Y claro, la iglesia, todo lo que ha sido exceso y está ahora un poco alejándose de su poder, no de su alcance, siempre ha tendido a restringirlo. De hecho, también es curioso, porque nosotros tenemos con muchos pueblos de Navarra, hoy la gente mayor que algo que puso fin a carnavales en muchos pueblos de Navarra fue la guerra civil. Sí. Fue un momento muy trágico en el que el carnaval, pues bueno, también era un momento de mucha penuria, etcétera, pero una sociedad que estuvo como más presionada por las autoridades desapareció en muchos lugares. Y bueno, pues ahora, gracias a Dios, hemos ido al resurgir, a la recuperación de muchos de estos puntos de Navarra de carnavales magníficos. De hecho, bueno, ha habido muchos años, han tardado en algunas localidades para volver a recuperar ese carnaval, ¿no? Sí. Por ejemplo, el maravilloso carnaval de Lanz estaba prohibido como tantos otros y ya la mayoría de la gente que vivía y había hecho el carnaval de joven, pues eran o muy viejos o habían muerto, ¿no? Entonces la juventud de Lanz no sabía cómo hacer el carnaval
y fue Caro Baroja y los hermanos Baroja para hacer la película Cuatro Estaciones, Navarra Cuatro Estaciones, que lo tuvieron que recomponer, ¿no? Hablando con los viejos de la zona, preguntando cómo se hacía, sacando pues los trastos que igual podría quedar todavía guardados por las rambaras de las casas. Entonces se rehizo el carnaval en función de una película etnográfica, ¿no? Entonces, gracias a eso, antes de terminar el franquismo ya se empezó a resurgir el carnaval de Lanz, ¿no? Pero estaba perdido. Y es una maravilla de la antropología, ¿no? Y de la etnografía, ¿no? A vista de cualquier experto del mundo, ¿no? Pero pasó lo mismo con el carnaval de Alsasua, por ejemplo. Los momochorros eran un personaje absolutamente desaparecido. Es un personaje que tiene una fuerza y una autenticidad tremenda, y sin embargo eso ya no existía. Y bueno, Jimeno Jurío, el gran historiador Jimeno Jurío, pues buceando en Alsasua entre los viejillos de la zona y preguntando a unos y a otros, la mayoría ya no se acordaban, otros casi ni se querían acordar. Y bueno, sondeando un poco en todas las casas del pueblo, a unos les conseguía sacar unas cosas, a otros otras, y gracias a eso se han recuperado carnavales que si no, bueno, pues en muy pocos años se hubiera perdido. Claro. Gracias a personajes pues como Jimeno Jurío, pues como Satruspe y otros etnógrafos que han estado un poco detrás, ¿no? De hecho, desde el momento de esa recuperación ha ido en ascenso el interés, ¿no? de multitud de personas por ese carnaval rural, sobre todo, ¿no? Sí, porque Navarra ha conservado un carnaval, como dices tú, rural, popular, a nivel de pueblos y de calle, pues magnífico, ¿no? Entonces, desde investigadores de otras partes del mundo, y sobre todo, pues ahora se está vendiendo como algo folclórico, ¿no? Como algo, no ya con esos ritos paganos que se conservan y se siguen ejecutando, aunque no tengamos constancia de su significado muy claramente, pero se conservan y se repiten, y a cualquier pueblo que vaya a estos días de carnaval, de como se mencionaba, Juan Carlos, etcétera, van coches de todas partes. Es una gente y muchísima gente viendo, visitando, participando en la fiesta incluso. Y sí, el carnaval ahora mismo es una de las fiestas más importantes y Navarra puede decir que tiene unos carnavales los más importantes de España. Podemos presumir Sí. de carnavales. Sí, bueno, aparte yo una cosita os quería comentar, ¿no? Cuando dice David de los más importantes, yo digo que será de los más importantes del mundo, antropológicamente hablando, en cuanto a algo auténtico, ¿no? Porque lo que hoy más llama la atención son por supuesto los carnavales de Brasil, ¿no? Los de Río, ¿no? Pero esto hay que dejarle muy claro a la gente que tiene otro concepto muy diferente y otro origen muy diferente. El carnaval de Río surge como una fiesta de celebración de la abolición de la esclavitud en 1888, el 13 de mayo de 1888, y es esto lo que está celebrando el Carnaval de Río. Estamos hablando de dos carnavales absolutamente distintos, por origen y por concepto, ¿no? Entonces, que es un carnaval magnífico, ya lo sabemos, pero que bueno, que su origen es muy otro y es más, incluso no debería de llamarse ni carnaval, ¿no? Pues porque bueno, es una gran fiesta, es una magnífica escenografía la que allí se da, es una algarabía tremenda, la música, el color y todo, por supuesto, pero el origen es absolutamente distinto, ¿no? Desde luego que es un origen muy celebrable, ¿no? La evolución de la esclavitud, pero son dos temas muy diferentes. Me imagino que como será diferente también, no sé, el carnaval de Tenerife, que también aquí se conoce mucho, o el carnaval de Cádiz. Sí. Que tampoco tendrá mucho que ver con el carnaval rural navarro. Desde luego el de Tenerife está claro que es una copia del Río de Janeiro y es algo, pues eso, pura escenografía para el turista, ¿no? Sí. Ahí digamos que es un carnaval muy poco auténtico, no es como el nuestro que sí que es auténtico, que incluso lo que comentábamos, no es un carnaval que se hace para el espectador. Si va el espectador, pues muy bien, pero el carnaval se va a hacer de todas formas. Se hace para vivir, en Zubieta o en Lanz, ¿no? Pero el de Tenerife, si no tiene espectador, no tiene sentido, ¿no? Es una pura escenografía. Completamente distinto. Hay también un calendario precarnavalesco, no solamente los propios días del carnaval, sino antes del carnaval. Contarme. Sí. Bueno, el carnaval, nosotros conocemos carnaval sobre todo los 3 días previos a la miércoles de ceniza, ¿no? Domingo, lunes y martes de carnaval. Sí. Pero en la sociedad popular la conciencia del carnaval empezaba mucho antes, ¿no? Hay pueblos donde dicen que San Antón, 17 de enero, carnavales son ya. Entonces incluso
Ya remontándonos al día de Víspera de Reyes, cuando en Julieta empiezan a sonar las primeras temporadas de Víspera de Reyes, pues ya la gente ya intuye que está llegando el carnaval, ¿no? Sí, incluso en Neuza el 1 de enero ya hacen sonar los 11 en Neuza, el 1 de enero. Está más. Y en la Raona, para Reyes, Ajá. ya empiezan. Ya son los sonidos del carnaval, Sí, entonces. sí, ya, entonces no solo el carnaval estricto de los 3 días previos, sino bueno, es unas fechas que estudian eso, en la fiesta de invierno, esas fiestas que bueno, son más íntimas en el pueblo, son distintas a las fiestas de verano, pero y concretamente se suele celebrar en Navarra y se sigue manteniendo. Entonces en la prensa se ha visto cómo se ha recuperado en otros pueblos, a veces nos ha perdido las fiestas que se conocen como Guizacunde, que es el jueves, tres jueves antes de el miércoles de ceniza, que es el jueves de los hombres, el Emacunde o Andrecunde, que es el 2 jueves antes de Cuaresma, y el Orocunde, que sería el jueves de todos, que también ahora se lo conocido como jueves gordo o jueves del Herrero. El primero, Guizacunde, jueves de compadres, jueves de los hombres, las chicas pedían a los hombres un regalo, ¿no? Preguntándoles a los hombres qué me prometes. Y era la fiesta de los hombres porque las mujeres tenían que perseguirles y los hombres, bueno, tenían que prometerles un regalo, un baile en carnavales, un detalle, lo que sea, ¿no? La semana siguiente, el Emacunde, cambiaron de decían papel. exactamente. El protagonista que pedía, solicitaba algún detalle especial a el hombre y la mujer pues tenía que hacer a los deseos del hombre. El Orocunde, o jueves de todos, era ya donde se introduce todo el mundo. Curiosamente, como jueves de los Reyes conoció una parte de Navarra, sobre todo en Terastella, y era la fiesta de los pastores. Es la fiesta en la que los pastores municipales, pues el vilero, el charriquero, el mandero, todos salían a postular por las casas del pueblo pidiendo costa propínica a los amos de ganado. Y bueno, es conocido como jueves del Herrero. Hay una copa que dice jueves del Alero, no comerás cordero, ni en otro ni otro, ni jueves a noche, ¿no? Haciendo referencia a que en la cuaresma ya no se come carne. Entonces, antes de ese abstinencia, desayuno, pues se pide carne para celebrar la fiesta y bueno, pues ponerse las botas antes de tanto ayuno. Claro. La postulación de alimentos es también algo muy típico del carnaval, ¿no? Sí, es fundamental porque el carnaval se entiende desde luego desde la gastronomía, ¿no? La fiesta sin gastronomía pues como casi todas, perdería ¿no? mucho, ¿no? Entonces pues como el carnaval generalmente lo han hecho siempre los jóvenes de las localidades, eso empezaba pues eso con unas salidas de casa en casa, de cacería en cacería si es necesario, y pidiendo la pusta, que era una especie de pues eso, de petición de alimentos que en la época solía ser pues tocino, chistorra, huevos, todo lo que se les quisiera dar, por supuesto. Entonces esto se hacía de una manera festiva, cantando, bailando y haciendo pues un poco el danzo y bueno, haciendo divertir un poco a la población y a su vez la población pues les daba, ¿no? Y con esto es con lo que se va a hacer luego la merienda, ¿no? En casa de cualquiera de los chavales o en la posada del pueblo y tal, y se hace la merienda y entonces solía haber una postulación que hacían los niños más de mañana y otra postulación que hacían los jovencicos, los que van a participar digamos más del carnaval, ¿no? Y bueno, en muchos pueblos se juntaban los chicos y las chicas, en otros sitios eran un poco más machistas, eran más cerrados al tema de los chicos, las chicas eran más que nada las de la cocina, ¿no? Pero bien, sí, de alguna forma todo el mundo se juntaba en la fiesta y sin la postulación del carnaval pues no se entendería. Entre otras cosas pues porque hay que pensar que la fiesta de las fiestas en aquel momento, en aquella época, era el carnaval, mucho más que las fiestas patronales, ¿no? Que bueno, al fin y al cabo pues no tenía mucho más que una misa, un partido de pelota o algo así, ¿no? El carnaval ha sido pues mucho más festivo, más jocoso, más entonces la comida y la bebida tenían mucha importancia, ¿no? ¿Se postulaba también dinero? O en el caso que comentabas antes, sí, ¿no? Algo así, pero sobre todo eran alimentos. Sí, en invierno está el momento de la matanza del cerdo, entonces pues, era la carne por excelencia en aquellos tiempos y sí, pues las cosas eran un poquito chorizo, un poco tocino, huevos sobre todo, se recogía para, como dices, pues hacer una merienda, ¿no? Luego pues era muy curioso porque claro, si la gente no era pues proclive a dar, pues se arriesgaba a que le robaran en el gallinero, ¿no? Entonces o sea, que se era ¿no? La sociedad del carnaval era algo fundamental, entonces los chavales lo veían así. Entonces si no eras excesivamente generoso, pues igual tenías que pagarlo más caro que lo que pensabas, ¿no? Y bueno, de alguna forma es la forma de que el carnaval llegara a tu casa, ¿no? Si eras generoso,
pues cantaban más, estaban más rato, hacían más gracias y bueno, pues era un poco una juerga para todo el pueblo, ¿no? La quema de muñecos también es un elemento característico del carnaval rural navarro. Sí, en muchos carnavales encontramos una costumbre también que se remonta, como decía Pío, al origen de los tiempos, que es la quema de algún muñeco, algún personaje que representa, pues, bueno, en general representa el mal. Es un muñeco que se puede considerar que termina también, como hemos dicho antes, termina el año, empieza el año nuevo, pues se quema lo viejo, se quema lo anterior, y ese muñeco que representa el mal. En general tenemos el Melochín, en otros sitios aparece el Judas, en otras localidades en Semana Santa. Ese personaje es paseado por el pueblo en esas rondas postulatorias, es llevado en andas, se le venera un poquito, es el personaje que pues, favorece la burla, pero hay un momento en el que hay que hacerlo quemar, ¿no? Hay que se le juzga, incluso se le quema, y no sé, es un poco el motivo de la fiesta, pero a la vez se remonta a eso, a una mentalidad mágica, primitiva de que acabar con el mal, resurgir la vida y volver a empezar, ¿no? También quiero comentar como el carnaval, curiosamente cuando hablas con la gente, los recuerdos que tienen de esa infancia, ¿no? Cuando se llegó a perder, es el miedo que pasaban los chiquitos y la gente del pueblo, ¿no? Es verdad, pues hemos perdido, no en todas partes, en las ciertas localidades de la Barranca todavía se mantiene, pero los que se disfrazaban, los camareros, los cartuleros, los cachis, etcétera, suelen ir con su vara de mimbre, su vara de castaño, y a que pillaban por la calle le daban buena zorra, ¿no? Se metían en las casas, manchaban mucho, como hacía aquello, con ceniza, con huevos, etcétera, y eran personajes temibles, tenía estaba dentro de la mentalidad de los más jovencitos, estaba el miedo que tenía. Que zorraban en serio, era como para tener esta relación, el amor, odio que hoy vemos también incluso en los críos, ¿no? Pues con los kilitis, con los les encantan, pero a la vez les imponen mucho. Tienen miedo, pero a la vez les imponen. Es que sí, es un poquito esa relación, ¿no? Que gusta el carnaval, pero también está ese componente de miedo, ¿no? De tener que huir de los caratuleros, de todos estos, ¿no? Pues supongo que es una sensación que en el que fondo es placentera, ¿no? Porque es correr y incluso encordarlos, ¿sabes? Que te pueden hacer daño, pero incluso también encordarles, ¿no? Y bueno, pues había que ser un poco audaz y bueno, sí. Hoy se repiten pues la Barranca como Llagas entonces la gente que viene de fuera a visitar los carnavales se arriesga a que los manchen en carbón, con tierra, con barro, y los den sus buenos barazos, claro, el que viene de fuera pues tiene esas... Bueno, hay algunos carnavales que son los más significativos en Navarra, por ejemplo es el carnaval de Alsasua, antes decíais, lo nombrabais. ¿Cuáles son las características principales del carnaval de Alsasua? Bueno, pues el carnaval de Alsasua, el personaje central es el momochorro. El momochorro pues tiene un aspecto terrible, tiene un cesto de castaño en la cabeza. También da miedo, ¿eh? Sí. Con unos cuernos, todo ello va con por el frente del cesto está un copetecúa, que es una melena que llevan los bueyes en el hogar, cuando llevan el yugo, y que aparte de bonito pues queda muy imponente, y bueno, pues todo ello va tapado con una piel de oveja desde la cabeza hasta casi toda la espalda, ¿no? El personaje lleva dos cencerros grandes también atados a la espalda y una mandarra llena de sangre por delante. Bueno, a todo esto ellos van manchados de sangre por los brazos, incluso la cara, etcétera, y llevan un sarde, como no puede ser de otra forma, pues para encorrear, para pinchar, para azuzar, ¿no? Y bueno, van bailando un trocico que bailaban, que costó Dios y ayuda a recuperar, porque otros aspectos más físicos, ¿no? Pues Simón Jurio lo tuvo más fácil, cuando a los piecillos les iba preguntando, pues llevábamos esto así, pues llevábamos así, pero lo de la música fue más complicado. Algo más complicado y bueno, ahí hubo incluso que hacer un poco de montaje musical, porque no todo se pudo recomponer tal cual. Y bueno, eso tiene que ser sobre todo el personaje principal, que van en gran cantidad por todo el pueblo. Pero hay un aspecto que a mí me interesaba destacar muy mucho de toda esta escenografía, y es la pantomima que en Alsasua y en otros pueblos también, pero en Alsasua se hacía, es emular como que se está arando las calles del pueblo. En tiempos pues no tenían asfalto ni nada, eran de tierra. Entonces con un arado normal y corriente de los de la época, pues uncido a dos mochorros, que no dejan de ser como unos grandes bueyes, porque llevan cuernos, pues hacen como que aran la tierra. Incluso hay otro que va incluso haciendo la pantomima de que siembra, ¿no?, en las calles del pueblo. Esto, para una sociedad absolutamente agrícola, pues escenográficamente no tiene ningún atractivo.
no es nada novedoso, ni es bonito, quizá hoy sí, pero en tiempos no. ¿Por qué este rito? Pues justamente un poco no tiene otra explicación que un rito, digamos, de festividad. Porque, claro, ya vemos que hoy día puede ser más o menos divertido, escenográfico, pero entonces no lo era. Entonces esto no tiene otra explicación que un significado mucho más profundo, que es el de la festividad. Y eso se sigue haciendo hoy, se ha rescatado también. Ahora en el carnaval de Alsasua también se han sacado personajes nuevos que antes no había, por ejemplo una querra magnífico que sale pues con cuernos de carnero, de macho cabrío, con pieles de macho cabrío, con unos testículos descomunales colgando, que es un poco el centro de un cortejo de gente que sorriñas y demás que le van azuzando. Pues todo esto es muy bonito y es digamos una concesión al siglo XXI, pero esto no era originario del carnaval que Jimeno Julio rescató. Ajá. Son elementos nuevos que se van añadiendo. Que la fiesta va añadiendo. Sí. En el caso de Ituren Zubieta, quizás es el carnaval más conocido o el que más trascendencia ha tenido, ¿no? Sí, es el más conocido fuera de los mitos de Navarra. Y bueno, el carnaval de Ituren Zubieta, como hemos dicho antes, el carnaval es una fiesta que no tiene fecha fija. Entonces, completamente esta zona de Malderrica, solía celebrarlo antes de mi ceniza, varias semanas antes. La explicación que dice la gente, yo la he oído, es que como iban a trabajar al monte, los carboneros, etcétera, pues adelantaban la fiesta para celebrarla pues todos del pueblo, ¿no? Sobre todo la juventud que tiene fuera a trabajar. Y bueno, los personajes centrales, los característicos de este carnaval son los Ibaldunak, ¿no? Literalmente los que portan los grandes pensados. Tenemos dos pueblos, Ituren y Zubieta, con unos personajes casi idénticos, pero en la indumentaria, que unos llevan pieles de oveja y otros llevan camisa blanca. Esa es la diferencia. Son visitas, también, bueno, está encabado un poco en los ritos de fertilidad, desde que decíamos antes, de despertar la naturaleza. Y bueno, ahora mismo pues es una visita cortesía que hacen los de un pueblo a otro y se devuelven al martes siguiente los de Zubieta. También hay otros personajes, que es Salasta. Hoy en día, pues como es una fiesta, el carnaval no deja de ser una gran fiesta, ¿no? Se han añadido pues carrozas, donde la gente joven del pueblo participa y se representan escenas, pues bueno, asuntos cotidianos, asuntos pues, de más envergadura. Y este carnaval sí, ahora mismo recibe una afluencia de público masiva, ¿no? Es impresionante, pero también es impresionante el carnaval. Oír cómo desde el monte bajan los días lunar, no oyen más los enterros, retumban todo el valle y esto es una fecha magnífica. De carnaval. En el caso del de Valcarlos. El de Valcarlos es un carnaval que ha perdido un poco su lugar en el calendario. Ahora no se celebra también el Día del Corpus, creo que es. Pascua. Es un carnaval muy bonito porque son personajes no zarrapastrosos como en otros muchos casos, sino es un carnaval bailado, pues que nada. Entonces tiene una coreografía muy buena, con una música muy buena, con una danza muy buena, con una indumentaria muy lujosa. Y bueno, este carnaval ha perdido un poco el lugar en el calendario, ¿no? Sigue llamándose Carnaval de Valcarlos, ¿no? Y las danzas de Valcarlos, y los volantes son unos personajes que visten de blanco, con toda la camisa decorada por la parte de atrás con cintas largas que le cuelgan más abajo de la espalda, y los pantalones a ambos lados de ellos van con unas cintas de colores muy bien cosidas, e incluso tienen cascabeles, y las alpargatas están bordadas y decoradas. Luego llevan la casca, que es un gorro muy decorado que lleva unos espejos, un rito muy carnavalesco también, el tema de los espejos, que tiene mucho que ver con el mal de ojo en los ritos mágicos. Para cualquier mal de ojo que se te pueda echar a ti, pues devolverlo con los espejos, que serán otros carnavales como son los de la Burdi y Subera, ¿no? También cascos o cascas, mejor dicho, gorros con espejos, ¿no? Entonces es un carnaval muy conocido porque casi todos los grupos de danzas bailan las danzas de Valcarlos, y hoy pues un poco casi nos cuesta verlo como un tema de carnaval porque estamos muy acostumbrados a verlo como lo que es una danza, ¿no? Bailada en cualquier tiempo del año por cualquier grupo de danzas de cualquier grupo del País Vasco, ¿no? Entonces en ese sentido hemos perdido un poco la connotación del carnaval de Valcarlos, pero es uno de los carnavales magníficos, ¿no?, que tenemos.
Y por último, y ya brevemente, porque nos queda muy poquito tiempo, ese carnaval de Láncer que ya apuntabais también Bueno, algunos elementos. tenemos una imagen de ese gran muñeco relleno de paja, que es el Citipod, al que todos los faldicos, los caballicos del lugar, pues van empujando, viene un faldico completamente que le va empujando, le va tirando, mientras la gran parte de los jóvenes del pueblo que han venido disfrazados de chachos, con ropas, andrajos y cintas de colores, pues dan una vuelta por el pueblo hasta llegar a la plaza, ¿no? El martes por la noche, en esa plaza justiciarán a Milochín, ese bandido, que realmente es la representación de ese demoníaca del mal, que es quemado, y a su alrededor bailaba una murilancha. Este es el carnaval que todos conocemos de Lanz, que recuperaron los hermanos Baroja. El famoso Zarcico de Lanz. Sí, también. Que está visto de las chicas de Navarra. Bueno, antes de terminar, quiero recordar a nuestros oyentes que en Escuchas Cunchas se está llevando a cabo desde el año 2003 en la oficina de Navarra la primera fase del proyecto de catalogación, digitalización y difusión del Fondo Jimeno Jurío. Y también quiero recordarles, como es habitual, que la Sociedad de Estudios Vascos, Escuchas Cuncha, tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto B. El horario de atención al público es de 9 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 y media por las tardes, que tienen una página web a la que pueden acceder en la siguiente dirección: www.eusko-icascuncha.org. Pello, David, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos acercado a este carnaval navarro, aunque sea ya al final, ¿no? El último día, el día del fin. Gracias, buenas tardes.